Fausto, ¿cómo estás? ¿Qué te andas? Yo ¿Todo gané bien? un asado recién. No, pero en Está para serio, prender el fuego. tenés que tener un buen freezer, eso Sí. 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 Pero la diferencia de precio muy es grande. enorme, enorme. Sobre todo con el mocho, ¿viste? Con todos los cortes que son los que uno También si haces mayormente un come. asado, un encuentro, está bueno. Y sí, son 30 kilos, ¿eh? Sí, es bastante. Es para... Hay que tener 50 freezer. personas. Sí. Yo tengo un grupo que con 30 creo que ¿Haces Está una bien. cena? yo creo que se lo come. Pero está bien, pero lo dividís y el costo es muy Sí, diferente. sí, sí, muy diferente. ¿Me contás hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Sí. Mirá, Primero, contame tu opinión de la presentación del presupuesto. a mí me gustó la presentación del presupuesto. Me parece que atacó todos los puntos que más o menos teníamos dudas sobre el tema político y estuvo mucho más calmado todo. Me parece que me gustó esto de aclarar que la idea de mantener el equilibrio fiscal es fundamental, que yo creo, estoy completamente de acuerdo, que es el eje del programa económico. Todo lo demás me parece que es más secundario, las bandas, todo eso es secundario. El eje es el equilibrio fiscal. Me parece que el aumento de gastos que prometió en muchos rubros depende más que nada del crecimiento económico. Sí, y ahora hay que ver qué pasa en el Congreso. ¿De qué pasa en el Congreso? Bueno, después hay que ver si Sí. se vota o no se vota, pero me parece que está atado al crecimiento económico, porque básicamente el presupuesto tiene 4,5% de crecimiento. Entonces, 4,5% de crecimiento económico implica que la recaudación va a estar 4,5, 5, depende de la elasticidad, por encima de la inflación, y de ahí salen los recursos adicionales para los aumentos que se prometieron, ¿no? O que se van a incluir en el presupuesto. Más allá de que pueda haber alguna redistribución adicional en el gasto. Creo que atacó todos los problemas fundamentales que se estuvieron discutiendo en los últimos tiempos y eso me gustó. O sea, me parece que está bien que se vaya por ese camino. Después habrá que ver hoy cómo lo toman los mercados. A ver, creo que hoy los mercados pueden tomarlo bien, pero tomaría con pinzas eso. Porque obviamente después de que vienen cayendo desde hace casi una semana, están buscando generalmente buscan algún dato positivo para recuperarse, pero vamos a ver si este esquema se sostiene, si el Congreso apoya el presupuesto, y si esto se mantiene en esta línea, bueno, las cosas van a ir a mejorar muchísimo más, ¿no? Igual, ¿qué ves hasta octubre? Yo creo que vamos a estar con un rato de volatilidad, ¿no? Va a haber volatilidad porque octubre es el dato. O sea, la pregunta es, ¿qué sostenibilidad tiene políticamente el programa económico? Esa es la gran duda. Está bien, vamos a suponer que pierde en octubre. Bueno, si pierde en octubre yo creo que vamos a tener un problema serio. Porque ya vimos, por ejemplo, que en el Congreso se presentaron 2 o 3 leyes que si las tomabas todas en conjunto, está bien, la discapacidad, jubilaciones, si las tomabas todas en conjunto, te reventaban el equilibrio fiscal. Está claro que tenés un sector de la política que quiere voltear sí o sí el gobierno. Exactamente. Entonces, si eso se convierte en regla a partir de octubre, y estás en un problema, ¿no? Si gana en octubre, a ver, depende tampoco por cuánto pierda. Si pierde por muy poquito y puede negociar y puede reordenarse políticamente. Recordemos que, por ejemplo, al revés, a Macri le ha ido súper bien en las de medio término. Pues, Bueno, ayer se lo decíamos a Rosendo Fraga eso, ¿no? Porque estábamos hablando de qué bárbaro la política, de cómo hay un sector que es fundamentalmente el kirchnerismo y una parte del peronismo que no está en el gobierno y quiere voltear al que está. Entonces, hablando de las elecciones de medio término, hablábamos de Macri, que en 2017 arrasó y termina perdiendo en el 19. Y lo que nos decía Rosendo es sí, pero por lo menos terminó el mandato. Diciendo, mirá que si no te va bien acá... bueno, puede ser. Es- A ver, ahí ya empezamos con temas políticos. Lo que sí Es que creo... es político. Es que es político el gran Claro. problema. Lo que sí creo es que... haciendo un análisis político muy rápido una vez. El kirchnerismo que quiere voltear todo lo que no está el gobierno. Después tenés un grupo que en el medio que está buscando a ver si puede... Alguna ventaja. alguna ventaja. Y después el gobierno. Que también Que no escucha. que no escucha. Sí. No está, el ambiente político no es el más claro. Pero mi sensación, y hablando con inversores de afuera, todo el mundo va a esperar un poco más. O sea, no solamente octubre, después de octubre se suma el Congreso y hasta julio, yo te diría que junio, julio del año que viene no van a actuar mucho sobre Argentina. ¿Por qué? Porque tienen que ver cómo se desarrolla todo esto. Es complicada la situación política.
La economía todavía no salió de la enfermería, sigue ahí. El equilibrio fiscal es la clave de que todo se sostenga. Esto es con la dieta. Hay que hacer dieta, hay que mantener la dieta por un tiempo hasta que puedas empezar a ver resultados positivos. Y después el resto sí, yo creo que es más flexible, ¿no? Tema bandas cambiarias, que, a ver, una cosa que es obvia, las bandas cambiarias están hechas para que el tipo de cambio vaya por el medio de la banda, es como una autopista. La idea es que los autos vayan por el medio de la ruta, no pegándole los guardarraíles. Claro. Entonces, eso puede ser que cambie. También es cierto que estás como en un periodo, no vas a analizar el escenario normal desde este momento, donde tenés mucha volatilidad en los mercados, donde incertidumbre política por todos lados. Entonces, tomar este punto como el punto natural no es lo correcto. Habrá que esperar a ver qué pasa con las elecciones y ver qué pasa con el tipo de cambio. Sobre eso te pregunto, decías que acá el 26 de octubre nos tenemos que acostumbrar a la volatilidad. Sí. Si el dólar sigue tan cerca del techo de la banda como lo estamos viendo estos días, ¿cómo crees que va a impactar eso sobre las expectativas? Un banco central que quizás varias jornadas sea vendedor, ¿cómo impacta eso? Bueno, vamos a ver. Hasta ahora el Banco Central todavía no vendió. Eso es un dato interesante. Porque eso significa, esto es, para mí es re interesante sobre todo lo malo que es una brecha cambiaria. Al no tener brecha cambiaria, el exportador se ve beneficiado si el dólar suba. Entonces, fíjate qué es lo que está pasando. Cuando el dólar está por tocar la banda, está ahí al borde, salen los exportadores a vender. ¿Por qué? Tiene más oferta. Porque saben que para maximizar el precio al que venden, tienen que ir hasta el tope de la banda antes que entre el Banco Central, porque si entra el Banco Central te baja el precio y perdiste. Entonces, toca la banda y ahí salen a vender y baja el tipo de cambio. Entonces, nada, eso simplemente para mostrar cuando tenías brecha cambiar, eso no pasaba, ¿no? Porque el exportador nunca se venía beneficiado. Por eso te digo, vamos a ver cuándo tarda el Banco Central en intervenir, si es que interviene en algún momento. Si los números del tipo de cambio se mantienen estos niveles sin intervención, diría que es un buen dato. Debería ser un buen dato. Si empieza a intervenir, vamos a ver cuánto y cuánto termina perdiendo de reservas el Banco Central. Yo creo que en algún momento el mercado te va a testear. Seguro. Porque va a testear la banda. ¿La banda existe? Sí, solo si el Banco Central interviene. Ahora, pará, él te va a testear, te está testeando. De hecho, ayer hubo oferta, lo que pasa es que no compraron. No, porque ahí entran los exportadores y aprovechan el... Pero testear te está testeando. Exactamente. Pero la clave es si esto se mantiene así o efectivamente... La banda existe solamente cuando el Banco Central entra. Ayer ofertó, tenés razón. Ahora bien, eso para mí son parte secundaria del programa económico, ¿no? Porque esos son como los ajustes para llegar a un punto. No es la parte principal. La parte principal es el equilibrio fiscal. Puede ser que después de las elecciones las bandas tengan que cambiar por otra cosa. Puede ser. Vamos a ver qué pasa con el tipo de cambio. Se sigue pegándole todo el tiempo a la banda superior. Y si el Banco Central tiene que estar interviniendo todo el tiempo, aún después de las elecciones, ahí posiblemente tengas que modificar el programa económico o esa parte del programa económico. Hay un dato que para mí es fundamental, que surge de los datos del presupuesto, surge de este tipo de cambio, de las bandas en el nivel que están, y es que el gobierno está esperando alguna entrada de capitales en algún momento en Argentina. Pero lo que pasa es que con esta incertidumbre política, con esto que se está viendo de un sector que sistemáticamente está boicoteando y tratando de que vaya mal, ¿quién va a venir? No, en estas condiciones no. Claro, las condiciones actuales no... Lo hablamos con Lara, no sé si... No es que no va a venir nadie. Una persona, un argentino que tiene que definir una inversión tampoco la define. No. Espera un poco. Ahora, de acá a las elecciones, toda la parte de inversiones, decisiones, están todo en modo frenado lo que es inversión. Y inversiones financieras, te diría, es en modo distress fund, como es, en modo de emergencia, ¿no? Comprar muy barato y vender. Esto para, vamos a decir, alguien muy timbero, ¿no? Pero acá las elecciones, nada. Después de las elecciones, yo creo que ahí es donde vamos a tener un panorama un poco más claro. Por eso digo que este momento es un momento de mucha incertidumbre. Entonces juzgar el tipo de cambio, las bandas y todo, en este punto es como estás en medio del huracán. ¿Qué vas a juzgar? ¿Dónde está el norte, dónde está el sur todavía? Está tratando de sacar la cabeza bajo el agua, ¿no? Un tema del que se está hablando mucho viendo los números del presupuesto, que me gustaría, por tu experiencia, que vos nos expliques,
es que muchos dicen que atrasado quedó la proyección de tipo de cambio. Y recién hablábamos de la diferencia que el presupuesto no busca predecir, sino que proyecta como un supuesto económico. ¿Qué opinas de esos números que están en el presupuesto? 10% de inflación para el año que viene, 1.423 el tipo de cambio. La inflación por ahí la tomaría como una proyección porque para los recursos, pero el tipo de cambio jamás en los presupuestos tuvo sentido, porque imagínense el gobierno diciendo el tipo de cambio, bueno, voy a inventarnos Claro. 1.600, hoy estamos todos comprando dólares. Obvio. Entonces, porque además tienen las bandas, así que tiene lo que yo me imagino cómo pusieron el número, pusieron la mitad de la banda promedio del año que viene, ¿cuál es? Y Claro. es el número, para no decir nada. Porque sabemos que es un número muy sensible para los argentinos, entonces no lo menciono. Sí el tema del crecimiento, sí el tema de la inflación, ahí es donde se juega más el dato. La inflación del 10% es una inflación que para mí es probable dentro de un escenario relativamente optimista, no es improbable. Tampoco súper optimista, es un escenario relativamente optimista si el gobierno logra mantener la baja de la inflación como venía estando hasta los últimos meses. El tema del crecimiento económico sí es optimista para mí, sí es optimista. 5%. Sí, que sí, 4,5 creo que tenía. 4,5. Ese 4,5%. Pasa que eso sí depende completamente de cómo es el clima político. El clima político y el clima de las Porque inversiones. depende, hoy tenés una economía bastante frenada. Sí, muy frenada. Entonces, si no cambia eso, no llega nunca al 5%. No, a ver, otra vez, con las condiciones actuales, con este riesgo país, con esta volatilidad cambiaria, con volatilidad en los bonos, en las acciones, en todo lo que es el mercado financiero, y con estas dudas políticas, todos estos escenarios son, Es que parecen eso, lejanos, ¿no? para que la Argentina crezca, tiene que tener políticamente un escenario bueno. Sí. Si no, no va a crecer, porque ya no es un tema de definiciones económicas. Yo estoy muy de acuerdo con vos. Para mí, hoy el ruido número uno de la economía argentina es el escenario político. Después, ¿por qué digo esto? Porque un programa de estabilización como el que tiene Argentina, todos los programas de estabilización tienen tres componentes. Uno, ajuste fiscal, uno, ajuste monetario. O sea, tenés que bajar el déficit fiscal, tenés que bajar la emisión monetaria y tenés que equilibrar el tipo de cambio para que no sea todo muy volátil. Esos tres componentes van a estar en cualquier programa de estabilización. Te das cuenta que si yo tengo un ajuste fiscal y un ajuste monetario, entonces voy a tener un proceso de ajuste. Y si encima equilibro el tipo de cambio en ese proceso, probablemente la moneda se me aprecie. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una economía que en algún momento empieza a sufrir en crecimiento por los procesos de ajuste y un tipo de cambio que se tiende a apreciar cada tanto. Eso es común a cualquier programa de estabilización monetaria. Ahora, para sostener eso, que puede no ser muy agradable para parte de la economía, tenés que tener el sostén político. Por eso es que los programas de estabilización son difíciles. Si fueran fáciles de hacer, lo hubiera hecho Massa cuando asumió, acordate que cuando asumió como ministro de Economía. Sí, yo ahí tengo mis dudas. Vos sabés que yo no sé. Para mí hay un sector de la política y del empresariado argentino que no le conviene una economía estable. Puede ser, sí, puede ser, pero yo creo que si fuera fácil estabilizar la economía, lo hubieran hecho ya, se hubiera hecho hace Está bien, pero aparte, no sé si les conviene una economía estable, porque los márgenes de ganancia que se ganan en una economía inflacionaria, los negocios que armás, el nivel de corrupción que tenés, en una economía estable no los puedes hacer. Bueno, es muy cierto eso, o sea, es el crony capitalism que se le dice. Claro. Es Entonces, la idea de que hay un capitalismo, que yo creo que Argentina tiene mucho de eso, donde es un capitalismo que simula ser libre y no lo es. Y no lo es. Muy encorsetado en muchos aspectos. Sí, eso es cierto. Argentina sufre muchísimo de eso. Pregunta incómoda. Sí. Frase que para mí nunca hay que decir. Lo peor ya pasó. Sí, Lo peor ya pasó. Para mí nunca hay que decir eso. Claro. Porque no sabes. Tal cual, más en Argentina. Uno diría, a ver, Pero- desde el punto de vista puramente económico, si nos salimos de la parte salí de la política, política. diría, podría ser, Sí. podría ser. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación más alta ya la dejamos atrás, la recuperación, la economía ya se recuperó, pero todavía tiene que empezar a crecer. Y te diría que las condiciones internacionales parece que van a mejorar, no empeorar. Ahora, en unos días, no, Sí. mañana pasado, La tenemos baja de tasa. la tasa de Estados Unidos, que va a ser un tema importante. Por lo menos como señal va a ser un tema importante.
Entonces, en un mundo que empieza a mejorar y con una Argentina que ha mejorado el dato de inflación, que ha recuperado la economía, te diría que parecería ser que la peor parte ya pasó. Desde lo económico. Desde lo económico. Sacás todo lo político. Pero bueno, estoy sacando el 55%. Y en del Argentina la tema. política te... Lo que Claro, pasa es que si pones Te lo rompe. político, es impredecible. es impredecible, exactamente. Entonces, creo que no es una frase que habría que usar mucho. No. Porque, ya te digo, O si no tenés que aclarar, mira, esto es de lo económico. de lo económico. Claro. Porque lo peor ya pasó, la verdad que vos tenés un sector de la política argentina que quiere que lo peor venga. Y además lo pueden generar en muchos casos. Lo pueden provocar un daño. Bueno. Sí, lo han intentado hacer. No, sí, además el mismo gobierno ha generado daños. Sí, el mismo gobierno. Entonces si vos tenés la política tan, no sé si destructiva, pero sí es destructiva como tiene Argentina, entonces es muy difícil predecir si esto ya es lo peor que vas a ver en la economía. Pero desde el punto de vista de las variables puramente económicas, uno debería decir, puede ser. Hay algunas cosas que todavía quedan, no significa que no haya problemas hacia adelante. Todavía, no saliste de la enfermería, seguís con necesidad de recomponer la economía, pero además te quedan todavía impactos económicos pasados, qué sé yo. Creo que vamos a uno de los temas que para mí más me preocupa últimamente, que es el tema construcción. ¿Por qué me interesa mucho el sector construcción? Más allá del sector en sí, es uno de los sectores que más empleo crea más rápido. Claro. Y al estar muy parada la construcción, vos tenés un sector de la sociedad que no consigue trabajo, que no está entrando al mercado laboral con toda la fuerza que tendría que entrar, etc. Y es un sector que se frenó en gran medida porque la distorsión del cepo cambiario generó el incentivo a que mucha gente, en lugar de ahorrar dólares, ahorrara en ladrillos. Sí. Ahorraron muchos en ladrillos, se construyó mucho, sobran hoy inmuebles. Entonces están vendiendo los inmuebles que quedaron construidos en ese momento. Sí, igual no bajan los precios. No. Y Y creo la que construcción está parada y el precio de la construcción sube en lugar de el costo de la bajar. construcción, sí, pero esto también tiene que ver con alguna cosa de insumos de la construcción. Pero me preocupa eso. Si encima tampoco hay obra pública ni nada que pueda estimular ese La sector. construcción es básica. Es un sector Sí. que rápidamente se siente... por eso, a ver, no es un sector fundamental a la larga, pero es un sector que a corto plazo Sí. Pero genera tenés la suba de tasas te atenta contra el crédito hipotecario, con Sí. lo cual tenías Está muy un frenado el movimiento. hipotecario. Claro, tenías un movimiento de crédito hipotecario que se frenó. Sí. Yo, insisto, no entiendo el valor metro cuadrado de la construcción hoy. O sea, está parada y sigue subiendo. Bueno, en parte porque, por ejemplo, toda la que aparte son insumos importados, que podrían estar entrando hoy por la apertura importante. No están haciendo. Pero está subiendo en dólares la construcción. Sí, pero no está apareciendo nuevo insumo que pueda competir con el local. Y no está apareciendo porque como está parado, nadie está invirtiendo en sí, bueno, ¿sabes qué? Voy a empezar a distribuir No. productos de afuera. Entonces, como está parada, nadie está invirtiendo en bajar esos costos y te quedaste con lo que te quedaste, ¿no? Que es costos en alza y poquitos proveedores. Pero me parece que es un sector que en la medida en que empieza a arrancar, y creo que en algún momento va a arrancar, porque es cuestión de bajar los Sí. stocks. Pasa como en las fábricas, una vez que se empiezan a bajar los stocks, empieza a aparecer la construcción, vamos a ver una mejora en ese sector. Y es un sector que enseguida derrama, enseguida Sí. dispara empleo. Sí. Es un sector importante. El sector industrial, bueno, está teniendo más problemas, ese requiere transformaciones más profundas. Pero me parece que en parte hay sectores industriales vinculados a la construcción que también están frenando, acero, todo ese tipo de sectores. Y eso va a ir de a poquito andando. O sea, todavía esas cosas todavía no salieron, pero en algún momento tienen que Sí, arrancar. si tenés que armada la parte política. Si tenés que armar la parte política. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿la parte política se va a calmar después de octubre o vamos a seguir después de octubre con Y eso Depende del un poco del resultado, ¿no? Claro. Un poco depende del resultado, un poco, no sé si todo. No, pero a yo menos creo- que sea... si- Yo creo que depende del resultado, porque si el resultado es bueno para el gobierno, entonces para mí hay un sector de la política, el menos dañino, si querés, Sí. que se va a empezar a acercar también al gobierno. si es que el gobierno le abre las puertas, hace tabula Sería rasa lo otra vez. mejor que haya Yo- consenso. Yo quiero pensar que entendió que no se puede encerrar el gobierno. Sí.
Me parece que, a ver, la paliza en la provincia de Buenos Aires es El discurso de ayer fue por ese cambio. por eso. Yo creo que... Que son los dos grandes caminos, ¿no? Un resultado bueno, neutro para el gobierno, que haya más consenso y se avance hacia adelante, o un resultado negativo que ahí sí traería más inestabilidad. A ver, para mí un resultado bueno va a implicar que también provincias y gobernadores que hoy de repente están muy enfrentados, si el gobierno además abre puertas, se acerquen. Después quedará relegado el sector más combativo de la oposición, No, que lo único que quiere es voltear al gobierno, pero la pregunta es si el resultado no es bueno. Mira, si el resultado no es bueno, para mí vamos a estar... Va a ser un problema. Va a ser un problema muy grande, ¿no? Porque estamos todavía dentro de un plan de estabilización y me imagino que eso va a seguir siendo un problema. Ahora, y ese probablemente es el peor escenario. Yo creo que en ese escenario estamos en vista de ver cómo sigue el gobierno, ¿no? O va a tener que abrirse mucho más y decir, bueno... Y lo tendrá que hacer. Y va a tener que salir a negociar fuertemente. Sí. Igual, en ningún escenario uno está viendo una derrota muy grande para el gobierno. Es una elección distinta a la provincial. Claro. De movida no vas a tener jugando a los intendentes, que ya hicieron su elección en la provincia de Buenos Aires. Sí, para mí el escenario, aún si le va mal, va a tener que salir a abrirse y buscar alianzas fuertemente, incluso con gente que se había peleado. Bueno, es que lo tenés que hacer, vos sos una fuerza política nueva. Claro. Y por otra parte, para que más allá de lo que haga este gobierno en particular, la idea es que Argentina salga de este esquema económico tan dañino que ha llevado los últimos años y pase un esquema de largo plazo que funcione. Para lo cual tenés que tener consenso político. Sí. Significa que tiene que haber otras fuerzas políticas que vayan por el mismo camino. El que quiere invertir por 10 años necesita ver eso. Tal cual. Necesita ver eso. Entonces, yo creo que en cualquier caso, por eso digo después de octubre, creo que el gobierno tiene una tarea política muy importante que es abrir las puertas a todos los que están, vamos a poner así, en el entorno ideológico del gobierno o de cierta racionalidad, ¿no? Lo más que pueda, ir hasta extenderse lo más lejos posible en ese sentido. Entiendo que hay sectores con los que no se va a juntar nunca, pero hay sectores que sí podría, y creo que lo debería hacer. Mira, puntual, me dijeron que a las 9 tenés que ir. Sí. 9:01. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.